Quería hacer solamente una breve mención y un saludo, porque este año en la asociación tuvimos elecciones y en esas elecciones se nombró a 5 integrantes como miembros honorarios. No quiere decir que los jubilamos, no, tienen que seguir trabajando y de hecho lo siguen haciendo, pero sí es parte de esto que yo les decía ayer en la apertura, que nuestra asociación es una asociación con más de 30 años de historia y que la asociación es quienes la iniciaron y quien hoy la continuamos, como también quienes han participado a lo largo de estos años. Hoy están presentes 4 de esos miembros honorarios: Vildor Garabelli, Norberto Ferrari, Jorge Elizondo y Francisco Iturraspe. Están presentes con nosotros, pero aunque no esté presente el primer presidente de nuestra asociación, Lide Bertinat, también está presente en el afecto que todos y todas le tenemos. Bueno, era eso, decirles de la enorme alegría que tenemos de todo el Congreso, cómo viene marchando, pero sobre todo que en el día de hoy podamos tener presentes a estas 4 personas en este mismo salón. Muchas gracias. Bueno, y para generar una motivación más para que se queden y no se vayan, al finalizar el panel vamos a sortear unos libros de 2 librerías jurídicas. Bueno, el panel que arrancamos ahora es panel sobre derecho colectivo y efectividad del derecho laboral. Bueno, tenemos el honor de contar con el primer orador, que es Marcos Pozzi, un referente sindical de la ciudad de Rosario, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario y miembro de la Federación Aceitera y Desmontadora. Va a hablar sobre la batalla por una retribución justa. Marcos. Gracias, Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Realmente para nosotros los trabajadores de fábrica, los trabajadores que estamos en los lugares de trabajo, está bueno, sobre todo, juntarse a debatir con los asesores legales, como les llamamos nosotros, porque son los que por ahí nos dan una pauta de lo que no deberíamos hacer y terminamos haciendo generalmente. A mí me toca hablar de una retribución justa y yo quería empezar contando un poco cómo construimos nosotros, desde aceiteros, que parecemos bichos raros, porque discutimos salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil que lo dictan las necesidades de los trabajadores, no el salario mínimo vital y móvil que intentan imponernos desde otros espacios de lucha. Ese salario mínimo vital y móvil nosotros lo conseguimos allá por el año 2009 y lo sostuvimos hasta hoy gracias a una construcción que hicimos y aprovechando una gran ventaja que tiene el movimiento sindical argentino, que es los dirigentes, los delegados dentro de fábrica. Hace poco tiempo estuve en un encuentro parecido a este, de laboralistas de Latinoamérica, y con mucha extrañeza miraban que yo les contaba que los delegados nuestros, los dirigentes de comisiones directivas, están adentro de fábrica. Más allá de la experiencia de otros países, como por ejemplo la de Colombia, que cuando uno se pronuncia o es elegido delegado, se compra una carta de función en cierta forma porque los matan, al igual que los abogados laboralistas los persiguen en toda esa zona, ¿no? Entonces nosotros a partir aprovechando esta estructura sindical que tenemos acá en Argentina, es que fortalecimos las comisiones internas. Nosotros desde la federación, pasando por los sindicatos, pensamos que el delegado es la persona más importante o el sujeto más importante dentro de la estructura sindical. Y en eso nos basamos para empezar la construcción. Una construcción que no solamente es con la finalidad del salario. Tenemos 3 ejes fundamentales, que son la salud y la seguridad. Por ahí cuando entré escuché que estaban hablando justamente de la reincorporación de cuando una persona es despedida o queda fuera por una lesión o accidente, lo difícil que es
reincorporarla. Y es así, a nosotros desde adentro de la fábrica nos cuesta mucho, porque más allá de que la ley nos avala, sabemos que los patrones que enfrentamos nosotros están todo el tiempo tratando de pasar por arriba de las responsabilidades legales que tienen. Entonces nosotros, a partir de los comités mixtos de seguridad que se crearon y que en Santa Fe es una ley que es pionera, después se trasladó o se imitó en Buenos Aires, y nosotros, a través de una discusión de paritaria, la llevamos al convenio colectivo 42005 de los aceiteros para todo el país, es en donde empezamos o encontramos un lugar para empezar a discutir y construir una fuerza gremial que nos permita discutir salario. La otra es la defensa de las condiciones de trabajo, y en eso me refiero que también tenemos una lucha muy intensa y damos una lucha muy fuerte con respecto a la tercerización, que es algo que por estos días pareciera normal, pareciera que en ciertos lugares hemos vuelto a la época de los 90, en donde teníamos trabajadores de distintas clases adentro, trabajadores de primera, trabajadores de segunda y trabajadores de tercera. Esa es una lucha que también empezó allá por el 2009 y que nos ayudó a nosotros, en principio, igualar, como en segunda medida, agrandar el colectivo de trabajadores, y por supuesto, en tercer medida, y la más importante de todas, es a humanizar los verdaderos actores del proceso de trabajo. Y la tercer pata, que tiene que ver con el salario mínimo vital, que yo decía lo tienen que dictar las necesidades de los compañeros, las necesidades de los trabajadores. También nos costó acostumbrar a los compañeros que el salario mínimo vital, por ejemplo, de hoy, es 247.000 pesos. Lamentablemente, un salario mínimo vital hoy paga ganancias. Lamentablemente, un salario mínimo vital hoy te aleja de poder colectivizar la lucha con otros sindicatos. Y ahí es donde encontramos una traba, porque cuando nosotros logramos y consolidamos el salario mínimo vital, las condiciones de salud y las condiciones de trabajo dentro de una fábrica, y elegimos salir a plantear un objetivo diferente para la clase trabajadora, entre lo que tiene que ver con las burocracias sindicales y los que no se animan a dar el salto, con un objetivo claro que signifique el bienestar para todos los trabajadores del país, nos encontramos con la limitación de que nos ubican en un lugar que nosotros cobramos ese salario porque estamos trabajando para las multinacionales. Multinacionales que hace 8 años atrás nos pagaban sueldos, hoy serían de miserias, y que solo lo pudimos revertir a través de la lucha colectiva, apoyándonos en el compañero que teníamos al lado, apoyándonos en las asesorías legales, en las asesorías contables que tenemos, pero sobre todo reivindicando la huelga como única herramienta. Nosotros tuvimos diferentes etapas. En la etapa anterior, la última vez que me habían invitado a hablar acá, yo era delegado de la fábrica en donde trabajo, que es Cargill, y estábamos pasando por un conflicto por despidos. Había asumido Macri dijo que él preparaba la cancha, que los empresarios tenían que hacer el gol. A nosotros nos echaron 40 compañeros. Nosotros, con un grupo de 6 delegados que éramos dentro de planta, hicimos toda clase de medidas que se puede hacer y de las que no se pueden hacer. Hicimos 84 paros en 122 días. Paros salteados, paros simultáneos, paros por sectores, que después, cuando lo analizamos, porque nos sacaron las tutelas gremiales, deberíamos haber terminado presos, según nuestros asesores, por los paros por sectores. Pero bueno, más allá de eso, eso se logró, o esa lucha se llevó adelante. Digo, a los compañeros los perdimos, los compañeros quedaron afuera, la comisión interna quedó intacta, y creo que como movimiento interno nos fortaleció para seguir. Entonces, por eso insisto que la base de todo comportamiento gremial
o de lo que se ve al final tiene que ver con una huelga, tiene que ver con un movimiento gremial intenso. Hoy estamos afirmando un poco más lo que tiene que ver con las cuestiones sociales, saliendo a la comunidad de otra manera, pero siempre con la misma intención, de generar empatía con la clase. Estamos viviendo un momento en donde y ustedes me van a entender, ser sindicalista no está bien visto. Venimos de vivir un momento en donde ser abogado laboralista no estaba bien visto. Evidentemente, somos una clase que entre el conocimiento que tenemos nosotros y la capacidad que tienen los asesores legales, armamos una herramienta muy fuerte, muy poderosa, a lo cual la clase empresarial, la clase política más de derecha le tiene mucho miedo. Me parece interesante esto de juntarnos, porque creo que de acá también tienen que salir herramientas, de acá lo que venga para adelante. Porque además, nada garantiza, o por lo menos nuestra mirada, nada nos garantizó nada a nosotros que no sea la lucha. Salimos de un gobierno de Macri, empezamos con un gobierno que pensamos que podía transformar las cosas y nos encontramos con un conflicto de Vicentín. El conflicto de Vicentín los atañe directamente a los aceiteros. Y ahí está, navegando en la incertidumbre, dimos la lucha que teníamos que dar nosotros, pusimos el grito de los trabajadores donde tenían que estar, pero la parte que le tocaba al Estado no se correspondió con eso. Seguido de eso, y más viniendo a la provincia, avanzaron con una ley que hace muchísimo tiempo el macrismo quería instalar, que es la de la ley de RT, la modificación de la ley de RT. También pusimos el grito en el cielo, como quien dice. Igualmente el gobierno provincial avanzó sobre eso. Hoy creo que más que nunca, y debido a la experiencia que vamos adquiriendo, y seguramente acá hay gente que peina mucho más cana que yo, y me va a decir, recién lo estás viendo, pero debido a la experiencia que fuimos adquiriendo, es muy necesario la autonomía dentro de los sindicatos. Sindicatos que luchen, sindicatos que hagan huelga, que la puedan construir, que atiendan la necesidad del compañero, pero además que tengan autonomía. Yo estoy cada vez más convencido que la salida no es política partidaria. En tanto y cuanto los sindicatos pensemos desde ese lugar, solo vamos a conseguir una banca en diputados o en algún lugar de eso, pero no vamos a olvidar de lo importante y de lo principal que tenemos nosotros, que es poder interrumpir la producción, poder modificar la matriz distributiva, poder luchar todos por un salario mínimo vital y móvil, esto de lograr que los compañeros vayan a trabajar sanos, vuelvan sanos y disfruten de las 9 necesidades que tienen o que defienden cuando defienden el salario mínimo vital y móvil. Creo que es importante desde los sindicatos y desde esta autonomía pensar en refundar el sujeto de lucha en un sujeto social, en un sujeto familiar, en un sujeto que prefiera pasar más tiempo en el día con la familia, con los hijos, con la hermana, con la madre o el padre, con lo que tenga, y no dentro de una fábrica. ¿Por qué digo eso? Porque hoy nos han instalado un sujeto de lucha con el que combatimos permanentemente, que tiene que ver con el sujeto que se autorrealiza cuando logra objetivos de consumo. El sujeto que a la hora de cobrar el salario no llega a pensar de que la discusión colectiva, que el salario mínimo vital y móvil está bien, sino que se lo merece individualmente. Es una lucha complicada y esa lucha es una lucha social, una batalla cultural. Y en esa lucha también entra esto de que le decía al principio de que los laboralistas también están estigmatizados en eso. Entonces me parece que tenemos que juntarnos, los trabajadores, los sindicatos, los asesores legales, y poder armar una estrategia para seguir avanzando. Basta de también seguir resistiendo desde ciertos lugares, basta de creer en otra cosa que no sea el compañero que tenemos al lado, el compañero que a las 2 de la mañana va a estar conmigo en un paro
y no tiene expectativa en lo que puedan solucionar desde otras esferas o desde otros lugares, cómo van a poder solucionar nuestro problema. Creo que eso es fundamental en el movimiento obrero, lograr la unidad, plantear objetivos claros y sobre todo seguir pensando y no alejarse de la necesidad de los compañeros dentro de los lugares de trabajo, sea una fábrica, sea la escuela, sea el lugar que fuere. Y si es en ese camino, que nos sigan estigmatizando. Nosotros lo que tendríamos que lograr es una unidad fuerte, considerarnos todos trabajadores, porque esté o no en relación de dependencia, somos todos laburantes. No creo que acá alguien vaya a laburar solo para salir en la tele. En eso tenemos coincidencia. Así que bueno, eso era un poco lo que yo quería contar de nosotros y me dijeron que si hablaba más de 15 perdía el vino, así que me cierro en 14,5. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Hay detalles de la negociación previa que no se revelan, por favor. Bueno, gracias por ajustarte a los tiempos. Bueno, la segunda expositora es Daniela Fabier. Ella es abogada, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, relatora de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, ex becaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la especialización para expertos latinoamericanos en el derecho laboral, es profesora adjunta de Derecho Civil y profesora del posgrado de Derecho Laboral, invitada por varias universidades. Es publicista, conferencista y expositora en encuentros provinciales, nacionales e internacionales. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, muchas gracias a los organizadores, a Seba. Bueno, es un lujo estar acá, compartir con todos y todas este espacio presencial, ¿no? Nos hartamos del Zoom. Así que, ¿qué te vengo a proponer? Parece algo rarísimo. Hablar de la participación en las ganancias de la empresa, ¿no es cierto? En estos momentos donde uno dice, ¿cómo? Si lo básico, estamos peleando lo básico, respirar, ¿no? Y no pensemos ni siquiera en comer. Es decir, fíjate lo que te vengo a proponer. En realidad me lo propusieron acá, que hablara de este tema, y dije, bueno, ¿cómo hacemos para ilusionarte? Como para ilusionarte para que este tema vuelva a estar a la orden del día. No es un derecho así nomás, es un derecho que tiene anclaje constitucional, está en el 14 bis, esto lo sabemos todos. Habla de la participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y la colaboración en la dirección. Este es un dato más que importante que desarrolló también, entre otros grandes maestros, Capón Filas, ¿no? En su teoría sistémica, y hablaba de esto, de la participación de los trabajadores en las empresas como un hecho social personal. Y lo relacionaba obviamente con esto de que hablábamos de que la actividad es una actividad productiva pero también creadora. Y con ello él ensamblaba, ¿no es cierto?, que esta norma constitucional respetaba muy bien esa prestación compuesta que da el trabajador y la trabajadora, que es un aspecto objetivo y subjetivo, cuantitativo y cualitativo, ¿no? Estar en el control de la producción para prevenir conductas fraudulentas, balanceando la actividad productiva y también la colaboración en la dirección, que también es cualidad que da el trabajador y la trabajadora. Porque el trabajador y la trabajadora no están nada más que para obedecer. Parece que fuera eso, ¿no? Que la persona está ahí para obedecer nada más, pero no para dar su impronta, no para poner su creatividad. Parece que por eso nada más le pagan un salario y no tuviera acceso o derecho a acceder a participar de las ganancias y a estar allí en la actividad o en el control de esa actividad de la cual se lucra. Pero mirá qué interesante esto. No está nada más en el 14 bis, también está en la Constitución de Córdoba. En Córdoba también está puesto que los trabajadores tienen derecho a participar en la gestión de las empresas públicas en forma y en los límites establecidos en la ley para la elevación económica y social del trabajador, en armonía con las exigencias de la producción. También está en la Constitución de San Juan, que habla, que alienta la autogestión y la cogestión en las empresas. También está en la Constitución de Santiago del Estero, en ese mismo sentido, pero agrega que habla de control de producción y colaboración en su dirección también. Fíjate, Constitución de San Luis también habla de colaboración y de cogestión en la Constitución de La Rioja y en la Constitución de Neuquén. En esta última es todavía un poquito más estricta y más clara en decir que será una ley la que lo va a reglamentar. Pero hay más.
Esto parece que te estoy vendiendo algo, sí, te estoy vendiendo. Te estoy vendiendo que pienses en este derecho y que lo hagas tuyo y a ver si lo volvemos a poner de nuevo en vigencia, ¿no? Y de nuevo en las novedades que tenemos en los cursos y en las jornadas a las que vamos. Hay más. Está el 62 al 69 de la Ley de Contrato de Trabajo, está el 105 y el 110 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hablan de la participación en las utilidades y las ganancias netas. Pero ¿esto qué implica? Implica ver que hay una estricta necesidad de comunicación, de información y de participación, dato que no es menor. No puedo participar de algo de lo que no tengo ni idea, de sus datos, de la información, ni tengo forma de poder saber cómo se saca, cómo se lleva adelante. Eso es una necesidad que está hoy, y no solamente en el derecho del trabajo, y en esto te hago un pequeño paréntesis antes de seguir de lo que hay más dentro del ámbito o en el universo laboral. Te cuento que en civil y comercial, el tema de la información y la comunicación hoy está en boga y está de moda si se quiere y se me permite decir esto. No hay que irse tan lejos como para mirar a los usuarios y los consumidores, hablar de la Ley de Defensa del Consumidor que habla del derecho a la información. El usuario y el consumidor tiene derecho a saber el producto y el servicio que se le da, que se le entrega, en un cabal derecho a ser informado e inclusive a poder llegar a pedir daños punitivos. Mirá qué fuerza que tiene eso para el usuario y consumidor, que somos todos los que estamos acá, pero que además somos trabajadores y trabajadoras, pero también somos consumidores de los productos y los servicios de las empresas para las cuales trabajamos. Entonces, esto también, no digo, ponete a pensar, ¿no? Que es la misma persona. Pero además está otro derecho que habla de la información, el habeas data, también con anclaje constitucional en el artículo 43 de la Constitución, es decir, el derecho a saber qué saben de mí en los registros públicos o privados, es decir, el derecho a la información, la comunicación es algo que está avanzando a pasos agigantados en materia civil y comercial. ¿Por qué en el derecho del trabajo va para atrás? ¿Por qué va para atrás? Si tenemos estas normas que te acabo de citar, abuelo arrasante, como también te cito la recomendación 94, que es del año 52, o sea, no es nuevo. Fíjate vos, esto es más viejo que la Ley de Defensa del Consumidor, que el Código Civil y Comercial nuevo que acá salió en el 2015. Y si de repente acá se habla de comunicación, de promover, de dar facilidad y estímulo a acuerdos voluntarios. También que la legislación promueva o se utilice ambos medios, ¿no? Comunicarse, acordar y también la legislación. Pero también está la recomendación 129, mirá de qué año, del año 67. Habla que tanto los sectores empleadores y sus organizaciones, como los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones, tienen que hablar de esta importancia de tener un clima de comprensión y de confianza. Y hay clima de comprensión y confianza, mis amigos y mis amigas, si hay información. Si hay, ¿no es cierto?, un clima donde la información se reparte, se da objetivamente. La dirección de la empresa previa tiene que consultar, ¿no es cierto?, los cambios que pueden afectar vitalmente a esos trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo no va a haber comunicación en esto? Fíjate vos que está hace tanto tiempo diciéndose desde el ámbito laboral. La recomendación 163 de proporcionar la información acerca de la situación económica y social. ¿Cómo cuesta cuando se hacen crisis de empresa que alguien dé la información? De hecho, muy pocas empresas se presentan a hacer el trámite de la 24013 porque hay que salir a mostrar la casa. Y cuando vos tenés la casa sucia no se la querés mostrar a nadie, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Fíjate vos que vamos a contramarcha de lo que está sucediendo en esa oleaje o esos nuevos paradigmas en el ámbito civil y comercial. Parece un camino incierto. Parece un camino incierto. ¿Por qué? Por un lado, los balances, la documentación está en mano unilateral de un solo sector. Y bueno, y tenemos algunos empresarios y empresarias o empleadores y empleadoras que se dedican a la evasión o, ¿no es cierto?, a no contratar a la gente de manera correcta, cumpliendo con las normas de registración. Por otro lado, tenemos crisis que en la Argentina es tan común y de la que estamos tan acostumbrados, la crisis, ¿no? Y eso implica que se arraigue todavía más o se profundice la hiposuficiencia, no solamente negociar en el aspecto individual, de que individualmente vos podás hacer algo. Todos los que estamos acá no hemos sentido alguna vez inestabilidad, no nos ha dado incerteza en nuestro lugar de trabajo. Bueno, ese es el precariado, bienvenidos al precariado, porque el precariado no distingue clases sociales, es solamente el temor de que hoy estoy y mañana no. O sea, esto es lo que estamos viviendo. Y entonces hay una hiposuficiencia negocial, tanto individual e inclusive como colectiva. Acá nuestro compañero nos hablaba de todas estas dificultades. A veces el sindicato solamente se amotina y se atrinchera en poder conseguir el mantenimiento de la fuente de trabajo, pero ni hablar de poder hablar de un salario digno o de mejorar las condiciones de trabajo. ¿Qué pasó en la pandemia, mis amigos y amigas? El 223 bis, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué?
Los trabajadores y trabajadoras salieron a aportar, a poner el hombro allí. El Estado salía a pagar parte de los salarios y bueno, punto suspensivo, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Hay toda una tendencia a decir que esta cláusula constitucional tiene que ser reglamentada por ley, pero atenti, ¿por qué no la negociación colectiva? Y ahí te voy a dar un poco de esperanza, porque como todos sabemos, hay quienes lo han logrado. Enseguida lo vamos a ver. Luces en el camino. Fíjate vos, el convenio colectivo del neumático, ¿no? Es decir, en el año 2001, plena crisis, logran, ante la amenaza de despidos y de baja de salarios, logran meter una cláusula que permita a los trabajadores y trabajadoras acceder a esto de participar de las ganancias. Y nos vimos sorprendidos un día, en febrero del 2022, de que se pagaba dividendo a los trabajadores y trabajadoras, y nos quedamos todos sorprendidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo lograron? Bueno, y lo hicieron en el 2001. Es decir, también tenés que desterrar este mito que en momentos de crisis solamente tenés que dedicarte a respirar. También podés seguir avanzando. Es decir, la justicia no es nada más dar a cada uno lo suyo, es también evitar que te quiten lo propio. Entonces, en eso te quiero convencer y animarte, digamos. Estos lo lograron en momentos de crisis, también lo han logrado en una forma similar los bancarios. Para finalizar, y no quiero excederme en el tiempo porque tengo acá un panel de lujo que seguramente todos y todas quieran escuchar, quiero terminar con una historia que a mí me gustan mucho los cuentos. El mensaje y el anillo del rey. Un rey quiere guardar en un anillo que lleva todo el tiempo una frase que le sirva de motivación y de disparador para los momentos difíciles, para cuando ve que nada se puede hacer, cuando la amargura te invade y el alma se oscurece. Y entonces le pregunta a sus sabios, pero le termina dando el dato un empleado, iba a decir, pero sí, un sirviente, ¿no es cierto?, de ese castillo que lleva muchos años allí trabajando. Y dice, yo tengo esa palabra que usted está buscando, pero le voy a pedir que no la lea, que la guarde en el anillo, y cuando venga ese momento de contrariedad, que le parece que no se puede hacer nada, que está todo perdido, ahí la lee. Y evidentemente ese tiempo llegó. Y ese rey se encontró acorralado por los enemigos, el castillo tomado, y estando al borde de un abismo se acuerda del anillo, abre el anillo y lee la frase. Y adivina la frase que decía, esto también pasará. Entonces, nada, fuerza, a seguir adelante. Este es un derecho que no está perdido. No lo dejemos arrumbado. Pongámoslo nuevamente en valor. Traigámoslo a las jornadas, traigámoslo para que los trabajadores y las trabajadoras sepan. Apoyemos entre todos para que esto se haga realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, ajustadísima con los tiempos. Te quedó tiempo, si querés agregar algo. No, está bien, no, gracias por escucharme a velocidad de la luz casi. Bueno. ¿Él? Bueno, el siguiente expositor es el doctor Gustavo Ciampa. Gustavo es presidente de la corriente 7 de julio de abogados laboralistas, miembro de Confluencia Federal de Abogados Laboralistas, abogados de trabajadores y de asociaciones sindicales. Fue jefe de asesores de la presidencia de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el periodo 2006 al 2015. Fue asesor en materia laboral de los diputados nacionales Brunelli, Alicia Castro, Rubén Furlan, Claudio Ormachea y actualmente es asesor de Sergio Palazzo. Profesor universitario, titular de la cátedra de la asignatura de Derecho al Trabajo 2, Derecho Colectivo del Trabajo de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Docente de posgrado de la maestría y disertante de cursos de capacitación sindical, expositor de mesas redondas y jornadas y congresos, autor de artículos y publicaciones sobre el derecho al trabajo. Gustavo, te damos la palabra. Bueno, gracias Ceci. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, de rigor y de corazón, el agradecimiento a las compañeras y compañeros de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario, con quienes ya tenemos un camino recorrido en conjunto desde la corriente, de Confluencia. Yo venía con la duda si arrancar con mi tema o decir algo que la verdad lo tengo en las tripas y no lo aguanto, sí, ya no lo aguanto. A ver, porque en los paneles de ayer, hoy se habló mucho de fraude
y se habló correctamente de fraude. Pero por el otro lado hay insistencias de algún precandidato presidencial a suprimir las multas que sancionan al trabajo clandestino, lo que comúnmente se llama, y se mal denomina, trabajo en negro. Y yo quiero comentar algo, que es lo siguiente, que esto es lo que no aguanto. Cuando dicen que quieren derogar las multas, no están preocupados por ese empleador de la economía informal que tiene alguna relación laboral de manera clandestina. No es la aplicación lisa y llana o restrictiva que algunos entienden de la ley de empleo de la 25323. Lo que quieren es legitimar el fraude, porque lo que les molesta es que a aquellas empresas a las que representan y con los cuales tienen intereses asimilados, subjetivos u objetivos, pero son los mismos intereses, se les apliquen esas sanciones cuando hay interposición fraudulenta de empresas de servicios eventuales, cuando hay falsos contratistas, cuando hay recurrencia a formas contractuales no laborales para encubrir las relaciones laborales. Entonces, nada, eso, cuando estamos discutiendo sobre las multas, yo creo que son multas, tenemos discrepancias, Tony, creo que vos decís, son indemnizaciones, tenemos discrepancias, pero no importa, pues son discrepancias pero que van para el mismo lado. No estamos discutiendo solamente lo que llamamos empleo negro, estamos discutiendo que lo que quieren es legitimar el fraude y eso no lo podemos tolerar. Y ahora sí, voy a lo mío. Democracia y libertad sindical, y yo voy a empezar haciendo alguna mención de autonomía sindical. Y creo que tiene alguna lógica que empiece haciendo esta mención, ¿no? Porque yo creo que hay alguna concepción equivocada a veces sobre la autonomía sindical. Nosotros tenemos un artículo en la ley, más allá de la discusión de si la autonomía sindical es un principio autónomo, es una derivación del principio de libertad sindical, que no viene al caso, además es una discusión muy sutil, si se quiere, aunque te pueda tener alguna consecuencia. Nuestra ley sindical tiene un artículo muy fuerte en materia de autonomía sindical, ¿no? Este artículo 6, los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales más allá de lo establecido en la legislación vigente, más allá de las deformaciones que puede tener de redacción, ¿no? Porque con que dijera toda persona física o jurídica debe abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, estaban todos comprendidos. No, pero los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, ¿no? La primera redundancia, pero estas no son redundancias o no tienen la finalidad de ser una redundancia, sino hacer especial hincapié en aquellos sujetos que han tenido mayor tendencia a lo largo de la historia a limitar la autonomía de las asociaciones sindicales. Y esto es un mensaje muy fuerte en la ley, que además se ve refrendado por otras disposiciones de la ley 23.551. Traigo a colación el artículo 57, por ejemplo, ¿no? 56 establece algunas facultades del Ministerio de Trabajo en materia sindical, y el 57 dice, en tanto no se presente alguna de las situaciones antes previstas, la del 56, la autoridad administrativa no podrá intervenir en la dirección y administración de las asociaciones sindicales reguladas por esta ley, y en especial restringir el manejo de los fondos sindicales. El 56, de derivación del principio de autonomía sindical en algunos aspectos, en tema de acefalía, bueno, el Ministerio puede ejercer determinadas facultades, pero previo intentar que el sindicato, a ver si en el estatuto del sindicato hay solución para el supuesto de acefalía, si no la federación, y esto es derivación de la autonomía. Primero la solución autónoma y solo después ver si el Ministerio, lo mismo en tema de vencimiento de mandato, falta de convocatoria de asambleas o congresos, primero siempre intimar, ¿no? Primero intima y solo después, ¿no? En materia de encuadramiento sindical, la necesidad de agotar la vía asociacional. En materia de procesos electorales sindicales, la necesidad de agotar la vía asociacional antes de recurrir hacia afuera de la vida sindical. Entonces, un concepto muy fuerte de autonomía que viene y tiene su lógica además de la norma estatal de la que se venía. La norma estatal 2205 de la dictadura cívico-militar permitía a la autoridad administrativa del trabajo, al Ministerio del Trabajo, intervenir sindicato directamente, vetar candidaturas, etcétera, etcétera. Y estoy hablando del plano normativo, que es quizás hasta no sé si decirlo más liviano, pero han pasado cosas peores.
Entonces, una marcada un marcado énfasis en la autonomía sindical. Ahora después seguimos viendo la ley, el decreto reglamentario, y nos encontramos, por ejemplo, en que la ley dice cuáles son los únicos requisitos por los cuales se puede rechazar una solicitud de afiliación. ¿Ante quién, ante qué órgano resuelve una solicitud de afiliación? ¿Qué plazo tiene para aprobarlo o rechazarlo? ¿Qué pasa si lo rechaza? ¿A dónde hay que elevarlo? ¿Qué pasa si no se pronuncia? Los órganos que tiene que tener un sindicato, los mínimos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo se componen? ¿Cómo se compone la comisión directiva? ¿Cuántos miembros mínimo? Los congresos, las asambleas, ¿cómo se resguardan los derechos de las minorías en los congresos? Está bien, la ley dice en los órganos deliberativos, en la asamblea están todos, con lo cual están mayorías y minorías, ¿no? Se refiere a los congresos. ¿Cómo es el régimen disciplinario? ¿Qué órgano puede suspender? ¿Con qué límite? ¿Qué órgano puede expulsar? ¿Por qué causales? Bueno, nada, los supuestos de caducidad de la afiliación, causa de revocación de mandato, de directivos, de delegados. ¿Y cómo juega esto con la autonomía? ¿Cómo juega este sistema legal con la autonomía sindical? Por un lado nadie puede interferir y por otro lado tenemos la norma estatal que se mete minuciosamente en la vida interna. Entonces, en esto se presentan, digamos, dos posibilidades. O la ley es claramente violatoria de la autonomía sindical o hay una interpretación, que es la que corresponde ver, para entender que esto es un juego, es un engranaje, que está todo coordinado. Entonces, ¿existe algún elemento en el que podamos pensar y nos lleve a la conclusión razonablemente de que esto tiene un juego, de que esta autonomía y el reglamentarismo no chocan, sino que se complementan? Sí. Hay algún elemento que le da razonabilidad, le da equilibrio, y que es la interrelación entre la autonomía sindical, la democracia sindical y la libertad sindical. Si uno entiende que no son tres aspectos separados, tres aspectos independientes del sistema jurídico de asociaciones sindicales, sino que están interrelacionados, va a ver que entonces no hay choque, sino que hay complementación. Entonces, la norma heterónoma, ¿no? La norma estatal, la ley, en su caso el decreto reglamentario, pero el decreto reglamentario puede merecer otro tipo de análisis. ¿Cuándo son admisibles? Cuando se entrometen en la vida de las asociaciones sindicales. Y la ley es admisible cuando se mete a regular cuestiones que hacen a la vida interna de los sindicatos, cuando se mete por los siguientes motivos. Primero, bueno, por cuestiones de orden público, lo corro. Cuestiones de orden público, digo, bueno, para ser directivo de un sindicato hay que ser mayor de edad. Digamos, que no puede administrar sus bienes propios, no puede administrarlos de una entidad. Y acaba lo que me interesa, para garantizar el ejercicio de los derechos individuales derivados de la libertad sindical hacia el interior del sindicato o para garantizar la democracia sindical interna. Cuando la ley, y uno si se pone a mirar de vuelta la ley con este filtro, va a entender que muchas de las disposiciones de la ley sindical que se meten a regular cuestiones de la vida interna de los sindicatos tienen esto en mira. Garantizar el ejercicio de los derechos individuales o garantizar reglas de funcionamiento democrático. Y de ahí esto resulta claro cuando uno se pone a ver, por ejemplo, cómo funciona la ley en el marco de la vida interna de los sindicatos. Y la ley funciona poniendo pisos, poniendo mínimos o fijando techos, poniendo topes. ¿A qué? A la autonomía sindical. La ley, cuando se entromete a regular cuestiones internas que hacen a la vida interna de los sindicatos, funciona como un límite a la autonomía sindical, en este caso a la autonomía estatutaria, podemos decir. Fijando pisos mínimos cuando, y por ejemplo, cuando dice que la comisión directiva de un sindicato tiene que integrar con un mínimo de 5 miembros, claramente es un mínimo. Siampa lucidísimo, la ley dice mínimo, leíste mínimo, bárbaro. Cuando es un máximo, y cuando dice, por ejemplo, que en el marco de los procesos electorales o para los procesos electorales los estatutos no pueden exigir la presentación de avales que superen el 3% de la cantidad de afiliados, está funcionando como un máximo a la autonomía sindical, como un tope. Ahora, no. En todas las normas no es clara la ley en cuanto a si funciona como piso o como tope. Y acá empezaron las disquisiciones. Digo, cuando establece cuáles son los requisitos para ser directivo de un sindicato, dice, para integrar el órgano directivo, ¿no? Hay alguno de orden público, pero cuando dice 2 años de antigüedad en la afiliación, 2 años de antigüedad en la actividad.
o cuando establece que estos son los requisitos. ¿Cómo juega la norma legal con la autonomía sindical? ¿Qué está haciendo la ley? ¿Está poniendo un tope y esto permite al sindicato bajar la exigencia de los requisitos y por otro lado no agregar otros requisitos? ¿O está funcionando como un piso mínimo que esto permite al sindicato agregar requisitos o incrementar cuantitativamente los requisitos ya exigidos por la ley? Digo, en vez de 2 años, 3 años. Y en esto hay opiniones contradictorias, hubo visiones contradictorias. Vengo a no ofrecer mi corazón, pero sí a dar mi opinión. Digo, la única interpretación razonable de la ley, para entender que no afecta la autonomía sindical, es entenderla en este sentido que decía. Y cuando la ley viene a garantizar el ejercicio de los derechos individuales o viene a imponer reglas de funcionamiento democrático, estos requisitos deben entenderse como tope, como máximo. La autonomía sindical no es una herramienta que permita convalidar la agregación de requisitos o el incremento de los requisitos cuantitativos. Este es el sentido, entiendo, en que deben ser interpretada toda la normativa heterónoma que se mete a regular cuestiones internas de la vida sindical. Porque si no sería así. Cuando digo interpretada quiero decir aplicada. La autonomía sindical no es un bill de indemnidad para atropellar los derechos individuales o para llevar adelante comportamientos antidemocráticos. Sería un contrasentido. Digamos, reconocer, esto lo mencionaba muy bien Néstor Corte, es un contrasentido, él pone otro término, reconocer a los trabajadores el ejercicio de los derechos a participar, a postularse, a votar, si por otro lado se permite que con invocación de la autonomía sindical estos derechos sean vulnerados y no pueda participar en la vida interna, no pueda postularse, no pueda votar. De la misma manera que sería una perversión garantizar la autonomía sindical como una herramienta precisamente para frustrar los derechos de los trabajadores. 2 cosas más en materia de democracia sindical y alguna mención de libertad sindical. El artículo 8º de la ley tiene un punto. El artículo 8º de la ley sindical dice lo siguiente: las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus estatutos deberán garantizar 4 incisos, pero en el medio hay un punto. Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna, punto. Esto es una frase completa. La democracia sindical no se limita a los 4 incisos que son meramente enunciativos. Cualquier comportamiento de una asociación sindical que sea antidemocrático es un comportamiento ilegal, aunque no esté expresamente descripto y prohibido ese comportamiento. Esto no quiere decir que nos compremos espejismos de democracia. Cuidado, porque muchas veces hay espejismos de democracia que terminan siendo antidemocráticos. Digo, por ejemplo, uno podría decir, elección en un sindicato en la ciudad de Rosario. ¿Qué es más democrático? ¿Poner una urna en la sede del sindicato o poner una urna por cuadra? Y existe un primer impulso de decir una urna por cuadra. Bueno, yo les puedo garantizar que no hay oposición y quizás no haya oficialismo que tenga la estructura para controlar una elección en esos términos. Entonces, a veces el equilibrio puede ser difícil o la evaluación puede ser difícil en los umbrales, en los límites, a veces anchos, en comportamientos más o menos democráticos. Pero comportamientos claramente antidemocráticos son ilegales. Esto que vengo señalando, y a esto me quería dedicar ahora, no lo dice solo Ciampa. Lo dicen otros más y otras más. Pero además, lo dijo hace muy poco tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 27-21, en la que dijo lo siguiente, voy a leer de esto una sola mención. Haciendo referencia a la legislación y la vida interna de los sindicatos, dijo, en los estados, en su legislación interna, los únicos objetivos de las eventuales limitaciones que se introduzcan deben radicar en garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados. Esto es ejercicio individual de los derechos derivados de la libertad sindical y democracia sindical. Quiero hacer alguna mención, hay otras menciones más a esto. Hago una aclaración por lo que voy a decir. A ver, alguna mención a la ley de asociaciones, a la libertad sindical. La ley sindical arranca con un artículo muy interesante, en un título preliminar. La ley sindical no arranca con un artículo primero, no digo que sea la única, pero es
singular. Arranca con un título preliminar que tiene un artículo primero que dice: la libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieran a la organización y acción de las asociaciones sindicales. Imperativo, en título preliminar. Título preliminar para evitar cualquier discusión de esto se refiere al título primero. No, esto no se refiere al título primero. Esto se refiere a toda la ley, y no solo a toda la ley, sino a todas las leyes que se refieran a la cuestión sindical. Establece un imperativo y con base en ese imperativo se tienen que interpretar todas las normas que se refieren a la organización y a la acción externa de las asociaciones sindicales, incluso la del artículo 47, que es precisamente la norma protectoria general de los derechos derivados de la libertad sindical. ¿Por qué hablo de la libertad sindical? ¿Tema viejo? No, tema actual. ¿Tema actual en qué? ¿Querés ver en qué es tema actual? Proyecto de ley de transparencia sindical. Los mandatos no podrán acceder de 4 años teniendo derecho a ser reelegidos por única vez. Esto admito que puede ser discutible. Quienes ya teníamos unos años, allá por el 2001, que recién lo mencionaba Daniel a propósito de otra cosa, recordaremos el decreto que obligaba a las asociaciones sindicales, o que pretendía obligar a las asociaciones sindicales, a los dirigentes sindicales, a depositar en el Ministerio de Trabajo las declaraciones juradas de sus bienes. Fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Nación. Bueno, volvemos a eso. Deberán presentar una declaración jurada anualmente, quedarán depositadas en los respectivos organismos, copia autenticada al Ministerio de Trabajo. En la nómina de las declaraciones juradas de bienes de los dirigentes sindicales tienen que estar todos sus bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho, los de sus hijos menores. No presentar la declaración jurada a los dirigentes es causal de cancelación de la personería gremial de los sindicatos. Es causal para no otorgar una personería gremial a un sindicato. María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo, Ricardo López Murphy, bla, bla, otros más. Supresión de las contribuciones de solidaridad en las asociaciones sindicales, volviendo en alguna medida al decreto plebiscito de 1977 de la dictadura cívico-militar, un proyecto de López Murphy, otro proyecto de Tetaz en el mismo sentido. Prohíbese el método de bloqueo de establecimientos o plantas de producción, servicios de logística como método válido de protesta sindical. Bloqueo lo llaman, piquete. Medida de acción directa, ejercicio del derecho de huelga. Las multas de la 25212, proyectos de Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal. Bien, cierro. Este me lo guardaba. Será reprimido con prisión de 2 a 4 años al que impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial o de servicios, bloqueando por cualquier medio el libre acceso. Miren si no es tema actual el tema libertad sindical. Bueno, opinión consultiva 2791, y hago una mención rapidísima. Es intérprete autorizado de la Convención Americana de Derechos Humanos. Digamos, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha otorgado carácter de intérprete autorizado de convenios a órganos que no son intérprete autorizado del convenio. Por ejemplo, más allá de que nos pueda merecer mucho respeto, la Comisión de Expertos y Recomendaciones de la OIT no tiene facultad de interpretar el convenio, lo ha dicho la propia Comisión, y sus interpretaciones además no son vinculantes. Pero nada, es otra discusión. ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí. Es no solo de la Convención Americana, sino también de todos los tratados de derechos humanos que se aplican en el continente americano, aunque se apliquen también en otros países. Y ha dicho, por ejemplo, el Estado debe abstenerse de aplicar sanciones a los trabajadores y a las trabajadoras cuando participen en una huelga legal, en tanto se trata de una actividad sindical, y garantizar que estas sanciones tampoco sean aplicadas por las empresas privadas. Y voy a leer uno solo más, porque ya me fui del tiempo, que es el siguiente. Y esto, herramienta de laburo para los abogados y abogadas que hacen temas sindicales y que andamos preocupados por las causas penales que inician a los trabajadores que están en huelga. La
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: los estados deben suprimir aquellas normas penales que puedan ser utilizadas, no se requiere que sean, sino que puedan, que tengan aptitud para ser utilizadas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Digo, para quienes puedan pensar que el derecho está desvinculado de la política, o que el derecho social o que el derecho del trabajo está desvinculado de la política, lamento defraudarlos, pero no está desvinculado de la política. Estamos ante una disyuntiva de seguir preservando los derechos humanos vinculados a la libertad, a la democracia, a la autonomía sindical, o que los hagan un bollo y los tiren al tacho. Muchas gracias. Bueno, quería hacer un paréntesis para comunicar que nos llegó la adhesión del Sindicato de Judiciales a este primer Congreso de Derecho Laboral organizado por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario. Así que nuestro agradecimiento. Bueno, Leandro, tenés 3 minutos y medio menos, así que te voy poniendo pero presión. 2 vinos. Si cumplo, 2 vinos son para mí. Y te tengo cerca, así Bien. que... Ya está. Hola. Leandro. Bueno, primero quiero agradecer a la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario, obviamente, y a los auspiciantes que de algún modo también hacen posible que la asociación haga esto. También felicitarlos porque, por lo menos hasta que hablé yo, viene siendo un gran congreso que he podido ir en vivo y he podido ir por YouTube. Pronuncié bien, ¿no? Sí. Bien. Y además, esto que es muy importante, ¿no? De disputar el discurso académico, disputar el discurso universitario con otro tipo de posiciones que no son las que habitualmente se difunden o se replican, ¿no? Este discurso o compone el vértice, compone el sostén, compone la legitimación del sentido común, digamos, que habitualmente se nos quiere imponer desde los sectores concentrados. Y la realización de este congreso, así como está pensado, es evidentemente un lugar de disputa franca a ese. Y aparte, desde una posición, digamos, que yo quiero destacar, que es que no esperan ser críticos, digamos. No, el discurso que se oye acá no es de quien espera el reconocimiento, de quien ejerce la hegemonía, como diciendo, no, está en contra mío, pero qué posición interesante. No, digo, es de quien espera proponer cuestiones que se lleven adelante. Por eso, digo, y en ese sentido yo también prefiero ser detestado que apreciado como crítico, ¿no? Así que mis felicitaciones por esto, porque es, por lo menos para mí, de notable importancia. Lo cual me hacía acordar a la intervención que había tenido el compañero del sindicato del subte, que había hablado de cómo se organizaban, o de la organización de abogados y abogadas. Digo, bueno, esta es una organización de abogados y abogadas claramente que va en un sentido, por otro, y que tiene alguna relación con el tema que me toca, como dice ahí atrás. Bueno, hay organizaciones más macro. Está el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, que tiene como propósito sostener, ¿no?, los derechos y los discursos jurídicos de las organizaciones sindicales. Yo estoy momentáneamente de vacaciones de ese foro, pero digo, este es también, me toca estar transitoriamente en la función pública. Pero digo, también esto es importante, y le digo al compañero
del sindicato y a todos los compañeros, digo, por suerte también hay otros compañeros de otras organizaciones sindicales, que se pregunten y que le pregunten a sus abogados qué participación tienen en estos lugares o en otros lugares, en la universidad misma, en los colegios de abogados, pero no sea cosa que tengan abogados que trabajen los lunes y los martes para el sindicato y los miércoles, jueves y viernes para alimentar la contra. Es como quien, ¿no? Como vendedores de un antivirus que lo producen, ¿no? Entonces, la verdad que es bueno, hoy alguien habló de intelectual orgánico, que se nos exija un poco. Yo voy a volver a ser en algún momento abogado de organizaciones sindicales, si alguna tiene la gentileza de contratarme cuando retorne a la actividad. Sería óptimo, ¿no?, que nos consulten a todos qué participación tenemos. Hace poco había una elección en el Consejo de la Magistratura de la Nación y un notable abogado estigmatizado por propios y ajenos iba y uno se encontraba con colegas, ¿no?, letrados de organizaciones sindicales que apuntaban en otros sentidos y uno se preguntaba, ¿y cómo es esto? O que... Gracias. Pero, bueno, nada, eso. Es bueno que también nos pidan que rindamos cuenta. Incluso pueden evitar que entremos en algunos errores, cosa que por lo menos yo hago habitualmente. Y como casi... ya que Gustavo se metió en mi tema, entonces quiero hacer dos apostillas, o una en realidad, que no puedo dejar de destacar cuando hablaba recién sobre participación en las ganancias, la existencia de un proyecto de ley que establece que una modificación en el artículo 223 bis, para que en lo sucesivo, cuando se firme, ya sea individualmente o en forma colectiva, tenga como condición de homologación la cláusula de distribución de ganancias, ¿no?, de la autoría de Mariano Recalde, que estuvo en el Congreso. Me hizo acordar la mención que hacía en la pandemia y no podía dejar de destacarlo. Pero bueno, a mí me toca hablar de huelga, estoy mirando el reloj. Que claro, tal vez sea el tema más interesante y entretenido, ¿no?, probablemente el más apasionante del derecho del trabajo. Y seguramente me lo habrán dado para compensar lo mal orador que soy, así que mi agradecimiento. Pero bueno, vamos a tratar de no echarlo a perder. Y pensaba, cuando me hacía de la idea de tener que hablar de esto, ¿no?, siempre se dice que la huelga está en el origen y la verdad que pensaba que no, en realidad la huelga no está en el origen del derecho del trabajo. La huelga es anterior al derecho del trabajo. La huelga concibe al derecho del trabajo. También después defiende la conquista, el derecho conquistado. Digo, y esto es, y no otra cosa, lo que implica la autotutela. La potestad de conseguir derechos y la potestad de defenderlos por sí, ¿no?, de la que habla la propia ley de asociaciones sindicales, perdón. No solo derechos laborales, digo, cualquier otro tipo de derechos, porque la autotutela no se circunscribe al ámbito del trabajo. Y digo, la autotutela podría implicar, o debe implicar también, la capacidad de las organizaciones sindicales de concebir modelos de país y de pugnar por ellos. Por eso, cuando nosotros que estamos en el tema del derecho del trabajo, sabemos que cuando nace el derecho del trabajo, nace como su hermano malvado, digamos, que es la pretensión de huida del derecho del trabajo. Y esta pretensión de huida del derecho del trabajo implica atentar siempre contra la huelga. Salvo cuando son esas huidas sutiles por vía de interpretación, cuando se pretende una huida del derecho del trabajo por vía de legislación, siempre se tiene que dar con procesos que atenten contra toda posibilidad de defensa del derecho del trabajo, y muy particular y especialmente contra la huelga, que es además atentar contra la posibilidad de reconquista de esos derechos de trabajo, contra
contra quien lo o contra aquello que lo concibe y aquello que lo puede proteger. Y normalmente bajo un discurso de futuro de las relaciones laborales, ¿no? Una suerte, como si fuera un Terminator, ¿no? Que enviado desde el futuro para matar a quien lo concibe y a quien lo pueda llegar a defender. Para todos los menores de 35 les voy a dar 2 minutos para que googleen Terminator. Y desde mucho tiempo atrás han ido contra la huelga por vía de la disputa de significado de la palabra huelga, para tratar de restringirlo a una suerte de tipo legal, casi penal. Y en el campo del derecho del trabajo, esto lo vienen haciendo desde la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ejemplo más notable es el fallo Orellano, ¿no? Primero que en ese fallo se apartan de los hechos, o no tienen en consideración los hechos. Recuerdo una escena vergonzosa en la audiencia que se hizo anteriormente, en donde recriminaban al abogado defensor, al abogado de la parte trabajadora, que estaba cambiando la posición respecto del expediente, y él diera cuenta que no, que todo el expediente sostuvo la misma posición, que era una asamblea, no era una huelga, pero que fueron los jueces quienes después dijeron que era una huelga, argumento que después usó la Sala Novena para decir que se trataba del derecho de reunión, que utilizó la Corte en ese momento citas que uno puede establecer como antidemocráticas, como fuente para formular la sentencia. Digo, una cosa es sostener lo que dice el 14 bis, otra cosa es traer en una sentencia lo que dijo aquella Asamblea Constituyente en un periodo dictatorial. Digo, y eso habla de la relación que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la democracia. Ni hablar de la realización de citas maliciosas. Gustavo siempre destacaba cómo citan una normativa internacional Augusto y Piacere, poniendo puntos suspensivos y distorsionando su contenido entero, y olvidando, por supuesto, el artículo 4 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que establece el derecho de los trabajadores y trabajadoras de realizar actividad gremial. Lo dice explícitamente. Claro que olvido de la Ley de Asociaciones Sindicales hay de muchos artículos, con lo cual no sé si es reprocharles esto particularmente, pero bueno, no puedo dejar de decirlo. Como bien decía Gustavo, la opinión consultiva 27 del 21 deja atrás alguna de estas cuestiones. Establece la Corte Interamericana que es derecho de los trabajadores y trabajadoras el de realizar actividad sindical, el de realizar huelga. Entre las cosas, aparte, además de las otras menciones que hacía Gustavo. Y recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta un fallo que no tiene que ver estrictamente con la huelga, pero que tiene que ver con la representación sindical en la empresa, que es condición de posibilidad de un sindicato, de la fortaleza de una organización sindical y por tanto condición de posibilidad de la huelga, que en el fallo Rizzo contra el Ministerio de Economía de la Nación del 25 de octubre de este año. ¿Estos son los 5 extra o...? ¿Sí? Bien, me sobran 2. En el que, digamos, restringe la medida cautelar que era prácticamente automática para la justicia del trabajo de todo el país y para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y ahora pone en duda la Corte esa automaticidad, además de no poner un ladrillo grande en el traspaso de la Justicia Nacional de Trabajo a la ciudad, en donde, bueno, ya sabemos lo que podría suceder con ella. Y luego tenemos el recurso habitual a la justicia penal, en esto que yo doy en llamar el síndrome de Cot. ¿Recuerdan el fallo Cot? Claro, el amparo. ¿Se acuerdan de qué se trataba? Era el desalojo de huelguistas en una planta, ¿no? Entonces, que para desalojarlos, la Corte Suprema
crea el amparo entre privados. ¿No? Un montón. Decir que ahora mejoraron mucho las cosas. No, digo, ahora a nadie se le ocurriría que la Corte vaya a resolver algo tan rápido, salvo que sea por sus propios intereses, digo. Bueno, y utilizan esto que digo hoy en llamar el síndrome de Cot, que es la voluntad de buena parte del Poder Judicial de ante una alteración del orden conocido o pretendido, restablecerlo por la medida que fuera, ¿no? Y siempre hay algún fiscal o algún juez penal voluntarioso y ávido de hacer aquello. Ahora extremaron, ahora en general, ahora ya bueno, conocen todo lo que es el movimiento de empresas antibloqueo, que es una organización, digamos, con los fines de llevar políticamente la guerra contra las medidas de fuerza. Ya tildan a las organizaciones sindicales de asociaciones ilícitas y no espera que se sucedan conflictos en huelgas por conquista de derechos. Lo realizan cuando hay medidas de fuerza defensivas. Digo, lo que se llama habitualmente conflicto de derechos, es decir, cuando hay incumplimientos sobre derechos conquistados. Con, por supuesto, el beneplácito, la complacencia y hasta el incentivo de los medios de comunicación que expresan este discurso, lo sostienen y lo fomentan. Digo, a mí me tocó vivir, yo hasta hace poco funcioné en la provincia de Buenos Aires, me tocó vivir una serie de casos en donde se veía, por ejemplo, que alguna empresa láctea, el sindicato denunciaba que tenía trabajadores sin registrar. Yo no voy a decir que vi eso porque no lo vi, pero sí vi que durante el conflicto aparecían nuevos trabajadores registrados en la empresa. Y sin embargo, en los medios salían que la empresa vulneraba cualquier tipo de derecho, era víctima de maniobras infernales del sindicato y mostraba muñequitos vudú con agujas pinchadas y cosas terribles. Y ahora el Lácteos Vidal, se trataba de algunos temas de categoría, cuestiones ordinarias de conflicto laboral. Nosotros estamos llamados entonces en este estado de cosas, pero la pucha, estamos llamados en este estado de cosas a ir por más, a dar un paso adelante, digo, en consonancia con lo que decía antes, a lograr más organización, a lograr mayor discurso, digo, y en esto reivindicando o tomando de nuevo una consigna de algún dirigente sindical que hace poco fue de nuevo puesto en valor, porque hay que tener presente que no hay solución gremial y no hay solución laboral sin solución política. Y por eso digo, esto que decía al principio tiene estrictamente que ver con aquello, para que haya condiciones de posibilidad de solución gremial y condiciones de posibilidad de solución laboral, tenemos que buscar la solución política. Y eso implica, por lo pronto, para nosotros, generar un discurso propio. Digo, yo escuchaba, a mí me encantaba cuando esa frase, digo, no va en contra de don Hermida Uriarte, ¿no? Pero me encantaba esa frase, pero me la anoté por acá porque siempre me la olvido porque tengo problemas. Que la huelga es el instituto más atípico de la parte más atípica de la rama más atípica del derecho, ¿no? Y todos la hemos oído y pronunciado con cierto encanto. Ahora, puesto a pensar, digo, ¿por qué decir que la huelga es la excepción de la excepción de la excepción y dejarla arrinconada? ¿Por qué no pensar que, en todo caso, el artículo 14 bis toma por la solapa al resto del articulado de la Constitución y nos obliga y nos fuerza a todos nosotros a replantear la interpretación de por qué el constituyente le da a un sector social la potestad de autotutela? ¿No habrá ahí de algún modo oculta una función social de la propiedad?
Gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro. Bueno, la próxima expositora es Matilde Bruera, que es abogada, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, profesora titular de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, ex defensora pública federal y actualmente diputada por el Frente de Todos, por el bloque Lealtad Kirchnerista. Quería hacernos llegar una mención de la diputada también Paola Bravo. Sí, ¿se escucha por acá? Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, por permitirme participar en este panel. Como recién decía Eugenia, ¿no? Cecilia. Cecilia. Eugenia es otra cosa, tu parienta. Mi pariente. Cecilia Cosi, traigo el saludo de la diputada Paola Bravo, compañera mía de bloque, que iba a estar acá, y bueno, no pudo hacerlo por razones personales, ¿no? Además, con la diputada Bravo hemos participado en la Cámara de Diputados, junto con otros colegas, de la pelea contra la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley de ART. Que para aclararlo, si bien fue impulsada por el gobierno provincial, por el Poder Ejecutivo, fue votado por todos los bloques de todos los partidos, salvo 14 diputados entre votos en contra y abstenciones, ¿no? Que para mí ya es un triunfo, pero bueno, como he sido defensora pública, estoy acostumbrada a celebrar las victorias. Bueno, ustedes dirán qué hace una penalista en este foro de laboralistas. Bueno, yo también me pregunto y creo que estoy acá porque tengo muchos amigos abogados laboralistas y además porque a veces van presos. Bueno, no los abogados, sino los dirigentes gremiales y a veces también los abogados. Bueno, bueno, toda mi vida la verdad que he trabajado junto a los militantes laborales, sindicales y militantes sociales, bueno, en esta función de abogada penalista, ¿no? La última causa que me tocó intervenir acá en la ciudad de Rosario antes de ser diputada fue acompañar justamente a una abogada laboralista en una causa penal, en la causa de Electrolux. La empresa Electrolux había despedido un grupo de trabajadores y empezaron una lucha, se ubicaron en la puerta de la fábrica y obviamente les imputaron el 181 del Código Penal, que es el delito de usurpación por turbación de posesión, ¿no? Afortunadamente, yo lo menciono este hecho porque también es una de las ganadas. Se rechazó la imputación, el juez rechazó la imputación que hicieron los fiscales por considerar que era un acto de protesta sindical y no podía configurar ningún delito. Lo menciono porque en estos días, muchas cosas de las que iba a decir ya fueron dichas en esta mesa, ¿no? En estos días los trabajadores municipales hicieron un volante y me hicieron llegar un proyecto que lo mencionó el doctor recién, de la diputada Lozada, que justamente ella propone agregar el 158 bis, que es entre el capítulo de la libertad de trabajo, donde propone justamente esto, la prisión de 2 a 4 años al que impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento, que es un mamarracho, además de ser reaccionario, es un mamarracho porque además se superpone con el 181 que ya está, así que uno de los dos habría que... Pero lo más grave es que el ser dirigente sindical es un agravante
del delito, ¿no? Sí. Bueno, no hay duda cuál es la orientación de la flexibilización laboral y la orientación de un determinado proyecto económico que evidentemente necesita prescindir de los dirigentes sindicales y de toda acción de lucha de los trabajadores, ¿no? Y en esto recién decía el doctor, también mencionaba un fallo de la Corte Interamericana donde dice que obliga al Estado, a los Estados, a suprimir todas las normas penales que puedan ser utilizadas para reprimir la protesta social. Yo creo que habría, en ese caso, para poder cumplir con la obligación convencional, habría que derogar todo el Código Penal porque realmente no queda nada en pie. Y digo esto porque me iba a referir un poco a esto, ¿no? Obviamente tendríamos que hacer una limpieza de normas penales. En realidad nosotros lo que necesitamos es un código nuevo, ¿no? Y este año se cumplen 100 años del Código Penal argentino y hay muchos penalistas celebrando los 100 años. Yo no entiendo qué celebran, 100 años de este código, porque realmente hay algo, bueno, Carlos Cárcova decía que el derecho es una construcción social que tiene una función paradojal, ¿no? Por un lado, sostener el orden hegemónico y por otro lado ser un instrumento transformador. Y señalaba la parte oscura del derecho, la parte no dicha. Bueno, la parte no dicha del Código Penal argentino y la parte oculta, me voy a referir al final, es que el Código Penal argentino es una conclusión, es un producto de las luchas, de la lucha incipiente y de la formación del movimiento gremial a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El Código Penal argentino se sanciona en el 21, se pone en vigencia en el 22 y son los primeros 20 años del siglo, los primeros 20 años del siglo XX cuando se conforma todo el movimiento sindical argentino como uno de los movimientos sindicales más grandes de toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, esta conformación, este Código Penal que todos celebran como un código, la verdad que sí, es un código que toma un modelo liberal, toma el modelo liberal de los códigos europeos, fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XIX, con lo cual yo diría podría haber sido peor. Porque en realidad en la misma época en nuestro país se desarrolla la criminología crítica, que asume la idea central de la criminología crítica es el peligrosismo. Esas ideas justamente se ponen en boga en Argentina al mismo tiempo que aparecen en Europa, ¿no? Por esta fluidez de comunicación que tenía la oligarquía argentina y la clase intelectual con Europa, por este modelo económico agroexportador que se pone en boga a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, podría haber sido un código netamente peligrosista, ya que, bueno, justamente la criminología clínica lo que apunta es a estereotipar el sujeto peligroso, y el sujeto peligroso en medio de las pujas sindicales y de la aparición del movimiento sindical para el modelo que se estaba desarrollando en Argentina eran justamente los trabajadores, y sobre todo los trabajadores extranjeros, que eran los migrantes, que eran los que traían las ideas revolucionarias, que son los que conforman el movimiento sindical, ¿no? Por eso y además este Código Penal liberal se desarrolla, ya digo, empuja con esa criminología crítica y empuja con una legislación paralela que va señalando al sujeto peligroso, ¿no? Aunque no asume el modelo peligrosista, pero una de las primeras legislaciones penales en Argentina fue la ley de vagancia,
que empezó con los edictos de vagancia, después se dictó una ley de vagancia. Vagancia eran los trabajadores golondrinas, diríamos, ¿no? Los que no tenían un trabajo fijo. La ley de residencia, ¿no? La ley de residencia que justamente se impone para expulsar a los trabajadores migrantes. La ley de defensa social del año 1910, que aparece también, son leyes que aparecen luego de grandes huelgas de trabajadores, las huelgas de los trabajadores portuarios, la huelga de los talleres Bacena, etcétera, ¿no? Era tan terrible. La ley de residencia prácticamente es una ley que se dicta contra los trabajadores anarquistas, que eran los más fuertes en ese momento, y que la mayoría eran extranjeros, italianos sobre todo, y aunque no decía expresamente, pero ya la ley de defensa establece la expulsión de los trabajadores anarquistas. Y el penal de Ushuaia, estas leyes son una copia de la ley de deportación francesa. El penal de Ushuaia, en realidad, el penal de Ushuaia se crea en 1904 pero como penal militar, pero en 1909 se transforma en un penal para la deportación interna, ¿no? Y esta deportación no era por grandes delitos, sino por delitos reiterados. Un resabio es el actual artículo 52 del Código Penal, que fue declarado inconstitucional por la Corte, pero nadie lo movió del Código Penal y todavía se sigue aplicando, ¿no? Bueno, en realidad la ley de deportación francesa y estas deportaciones telúricas nuestras, las deportaciones argentinas, son a delitos reiterados, no a graves delitos. ¿Cuáles son los delitos reiterados? Las huelgas, las peleas, por eso, como es una lucha sindical, son delitos que se reiteraban. Esto es el origen del Código Penal argentino. Y en esos primeros 20 años no solo se produce toda la legislación penal, sino que se crea justamente la cárcel de máxima seguridad en Ushuaia, que bueno, que después la cierra Petinato, que era el ministro de Perón, y todos los penales, todas las cárceles argentinas y todos los manicomios argentinos se crean en esos 20 primeros años, salvo las cárceles más modernas, las últimas. Todo el sistema carcelario y todo el sistema penal se crea alrededor de las luchas gremiales. Con lo cual nosotros en esta materia hemos estado siempre a la defensiva, siempre peleando, siempre sosteniendo que prevalece el derecho a la protesta, el derecho a la petición y el derecho de huelga. La asociación ilícita en el Código Penal es un delito que se introduce justamente, viene también de las legislaciones europeas, para perseguir las organizaciones sindicales. La asociación ilícita es un delito específico creado para perseguir a las asociaciones sindicales. Y tiene una trayectoria larga de aumento de penas en la República Argentina y ahora de una utilización espuria para el armado del lawfare, ¿no? Bueno, nuestro Código Penal es paralelo, el año en que sale el Código Penal es paralelo a dos grandes represiones masivas, como fue la de la Forestal en 1921 en el norte de Santa Fe, y en diciembre se produce el fusilamiento de 1.500 obreros patagónicos en ese mismo año. Entonces, si bien fue un código penal con un modelo liberal, tan liberal no fue, porque surge en ese contexto y además con una serie de legislaciones incorporadas y paralelas que permitía esta situación. Ese es el devenir de todo el desarrollo. Hoy podemos decir que no tenemos más Código Penal porque realmente es un catálogo abierto de suma, resta y contraposición de figuras, ¿no? En la década del 60 y 70 pasa lo mismo. También se agravan las penas, se crean figuras específicas. En el año 2016 también empiezan a aparecer reformas de flexibilización laboral. Reaparece la ley de residencia con el decreto de Macri de expulsión de los migrantes, ¿no? Sin necesidad de condena, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esto es la historia del Código Penal, es paralela
al derecho de huelga y a las luchas sindicales y a las luchas de los trabajadores. Yo creo que el gran discurso ausente en el Código Penal es el trabajador como víctima de los abusos laborales. Eso nunca fue contemplado en el Código Penal. Hay una escasa legislación punitiva de la violación de los derechos de los trabajadores. Y, qué sé yo, por ejemplo, la ley de trata o las leyes tributarias, pero muy escasa. Y nosotros estamos atrasados incluso en relación a la legislación europea, por ejemplo, en España, con la tipificación de delitos. Esto obviamente no se soluciona con el Código Penal, sino con las leyes laborales y las luchas sindicales. Pero modificar, introducir en el Código Penal delitos de aquellos hechos que violen los derechos de los trabajadores e incluso que castiguen la violación del derecho de huelga, porque esto cambia el paradigma. En relación, nos saca a la defensiva y nos pone a la ofensiva. Violar el derecho de huelga y perseguir a los trabajadores porque hacen piquetes, porque hacen huelga, porque impiden, bloquean la fábrica, debería ser un delito. Nosotros deberíamos estar a la ofensiva en este tema y no a la defensiva. Con la misma manera, las contrataciones ilegales, etcétera, y todas las violaciones de derechos de los trabajadores. Bueno, nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Matilde. Bueno, el agradecimiento a todo el panel, la verdad que un panel de lujo y un tema más que interesante y importante poner en eje de discusión estos temas actuales, ¿no? Nos queda para cerrar el panel la presentación de una ponencia del doctor Juan Andrés Pizarello, que trata de la obligación consultiva por asuntos de interés común entre poder público y organizaciones sindicales más representativas, el tratamiento del debido en los ámbitos de negociación colectiva. Juan Andrés es graduado de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, maestrado en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es miembro del Instituto del Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe y miembro del Instituto de Derecho Municipal y Regional de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Es apoderado y asesor de organizaciones sindicales del sector público. Bienvenido. Bueno, buenas noches, seré súper breve por la hora. Agradezco mucho a la asociación, la verdad también es un gusto haber escuchado este panel de lujo. Básicamente, en la provincia de Santa Fe, en todas las provincias de este país, subyace un gran problema. En el caso que nosotros tenemos como caso testigo, en principio es respecto al sistema de empleo público municipal de la provincia. En el año 2010, un legislador cercano a los intereses entonces de quienes gobernaban la Municipalidad de Santa Fe, presenta un proyecto de ley que tiene como objetivo la regresión del 50% de la indemnización por enfermedad inculposa. Es muy común en el sector público municipal, básicamente los obreros del sector, por ejemplo, la hipoacusia, que no es un accidente laboral y que queda conforme sistema jurídico provincial. Estoy tratando de resumir lo más rápido que puedo todo. Tenemos esta situación. ¿Qué pasa? Hay muchos municipios y comunas que tienen una alta tasa de litigiosidad al respecto. Entonces, los senadores y los diputados que representan algunos sectores siempre, digamos, son permeables a estas consideraciones por parte de las patronales. Recordemos que son patronales muy particulares, los intendentes y presidentes comunales, que no hay una cohesión de la cuestión laboral, como podemos ver con los poderes centrales, como el Poder Ejecutivo, y está muy disgregado. A partir de eso, bueno, este proyecto de ley empieza a atravesar en la Cámara de Diputados distintas comisiones y se logra, bueno, después paralizar porque interviene la impugnación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales y Comunales. El tema es que se prevé como un circuito de decisión cerrado, muchas veces puede cambiar cuestiones que tienen que ver con muchísimas personas y principalmente con institutos del derecho laboral que son fundamentales.
hay una doble trampa con la negociación colectiva, porque en momentos de inflación o de puja redistributiva, independientemente que las trabajadoras y los trabajadores obtengan mejores condiciones a través de los procesos negociales, se pueden flexibilizar mediante estos mecanismos los sistemas de empleo, quitando, por ejemplo, de estas cuestiones, esto se puede resumir en la observación general número 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde el trabajo no es solo el salario. Y bueno, muchas veces la puja distributiva que existe no nos permite afianzar este principio. Se logró en este caso que se paralice el proyecto de ley, pero puntualmente el sistema de recomendaciones, la recomendación 113 de la OIT no está prevista en el derecho argentino y tampoco las cámaras tienen esta obligación de consulta previa con los actores más representativos antes de producir alguna modificación. Eso es importante que exista porque luego de este primer proyecto que se impugnó existieron distintos proyectos en donde se naturalizaba que no debía correrse vista a los trabajadores y no solamente tiene que ver con la cuestión del proceso legislativo. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores municipales existe una vía negocial que es la comisión paritaria en donde se deben discutir naturalmente las condiciones laborales del sector. Así que bueno, estos procesos de corrección mutua, que es algo que está muy estudiado en términos de un marco teórico muy estudiado, acá en Argentina, tiene que estar más presente en todos los que son los circuitos de decisión o por lo menos en la gama de decisorios de los poderes públicos. Bueno, les agradezco mucho y ha sido muy interesante todo.